¿Cuál es la cosa más inquietante que has visto en un hospital? Tenía 8 años. Estuve en un accidente de coche en el que estuvieron involucrados más de 25 vehículos y muchas ambulancias. Por alguna razón, a mi mamá y a mi hermano los pusieron en una ambulancia y a mí me subieron a otra diferente. Yo simplemente hice lo que los adultos a cargo me decían. Terminamos en hospitales distintos. Como yo podía caminar, me sentaron en un banco para que esperara y se olvidaron de mí. Mientras estaba ahí, trajeron una camilla con ruedas y había varias personas gritando órdenes. De repente, todos se fueron en distintas direcciones. Me quedé solo en ese pasillo, sentado en el banco, junto a la camilla. Empezó a gotear sangre hasta el suelo. Luego alguien regresó corriendo para llevarse la camilla, pero para ese momento el paciente ya había muerto. Le cubrieron la cara con una sábana y lo dejaron ahí, mientras yo, con 8 años, seguía sentado sin saber qué hacer. Al final me dieron ganas de ir al baño, así que fui a buscar uno. Le pregunté a una enfermera y me gritó, ¿cómo entraste aquí? Le expliqué que el hombre de la ambulancia me dijo que esperara en el banco. Me llevó al baño y me dio algo de comer. Yo tenía algunos cortes, pero nada grave. Luego me pidió que fuera a la sala de espera normal. Después de aproximadamente una hora, escuché a alguien en recepción decir los nombres de mis padres. La mujer del mostrador respondió, no están en este hospital. Los otros pacientes fueron llevados al hospital. Entonces encontré a mi abuela, y ella me llevó en coche al otro hospital. Allí finalmente me reuní con mi familia otra vez. Habían pasado unas 10 horas. Un hombre que estaba intentando recuperarse de una cirugía a corazón abierto desarrolló una infección, y tuvieron que dejar el esternón abierto para permitir que sanara. Si mirabas dentro, podías ver el corazón latiendo. Para empeorar la situación, era el día de Acción de Gracias y su familia estaba presente para animarlo y acompañarlo. En un momento, él tosió, lo que generó una alta presión en el tórax, y eso provocó que se abriera un desgarro de aproximadamente 4 centímetros en el ventrículo derecho de su corazón, lo que hizo que la sangre saliera disparada hacia el techo y las paredes, justo delante de su familia. Yo respondí al código de emergencia. Él todavía estaba con vida cuando logramos llevarlo al quirófano, pero no sobrevivió. No puedo ni imaginar lo que tuvo que vivir su familia al presenciar algo así. Trabajaba medio tiempo en el quirófano de un centro de trauma de nivel y, básicamente como alguien que hacía de todo, llevaba lo que los médicos y enfermeras necesitaran durante una cirugía, gasas, suturas, etc. Ellos pedían algo y yo tenía que conseguirlo y llevarlo lo más rápido posible a la sala. Un sábado por la mañana, normalmente los fines de semana son tranquilos porque no suelen programar cirugías, el quirófano estaba lleno de movimiento. Me pidieron que llevara un par de cosas a una sala y, cuando abrí la puerta, vi una mano sobre una bandeja cubierta con povidona yodada, moviéndose, como si se encogiera. Al paciente le estaban trabajando la muñeca antes de intentar reimplantarle la mano, y se podía ver cómo la sangre salía a pulsos, sincronizada con los latidos de su corazón. Por lo que se supo después, ese paciente estaba teniendo un encuentro con una mujer casada dentro de un coche. El esposo de la mujer lo descubrió, le gritó que saliera del vehículo y, cuando él estaba en el proceso de bajarse, le cortó la mano justo por encima de la muñeca con un machete. Definitivamente, una mañana bastante intensa. Soy paramédico, así que después de 40 años en Nueva York ya casi nada me sorprende. Una noche estábamos acomodando la ambulancia después de un servicio cuando una furgoneta se detuvo frente a las bahías de emergencia y arrojaron un cuerpo al suelo. Fuimos corriendo y empezamos a atender al hombre. Estaba golpeado y, en algún momento, también había sido atropellado. Giré la cabeza para agarrar las paletas del desfibrilador cuando perdió el pulso, y en ese instante un joven se acercó y disparó entre mi cabeza y la de mi compañero, dejándome sordo del oído derecho.
Luego vació el arma, disparándole varias veces más al hombre. Yo terminé retrocediendo y cayendo de rodillas, completamente en shock por lo que acababa de pasar. Todo ocurrió en el Bronx Lebanon Hospital Center, en los años 80. Al final, lo único positivo fue que terminé con un audífono bastante moderno. Probablemente, un paciente jugando con sus propios intestinos. A nivel emocional y ético, lo más duro fue una paciente con una lesión cerebral traumática que había afectado gravemente su memoria a corto plazo. No dejaba de preguntar por su hijo. El problema era que su hijo había fallecido en el mismo accidente que le causó la lesión. Las únicas opciones eran mentirle o hacer que reviviera el trauma una y otra vez diciéndole la verdad. Otros casos que también se me quedaron grabados incluyen varios relacionados con infestaciones de larvas, una sanguijuela médica que se escapó de una habitación y dejó un rastro de sangre por el suelo, niños entrando en paro o falleciendo, y extremidades amputadas que se pasaban fuera del campo estéril después de una cirugía. Podría seguir contando muchos más. He trabajado en hospitales durante mucho tiempo. Soy electricista de profesión y, durante un tiempo, trabajé en un hospital universitario muy grande y prestigioso, operado por una institución igual de reconocida y con recursos prácticamente ilimitados. Durante meses estuve entrando y saliendo de su morgue. A veces de noche, trabajando literalmente sobre cadáveres dentro de cajas de cartón. Otras veces rodeado de contenedores plásticos translúcidos llenos de partes del cuerpo conservadas. Tampoco era raro tener que detener el trabajo un momento para dejar pasar a alguien que llevaba un cuerpo recién llegado. El punto es que me desensibilicé bastante rápido a los cadáveres. Pero aún así, esto en particular se me quedó grabado. Un día cualquiera, mi compañero y yo estábamos haciendo un trabajo pasando conductos a través de una pared de la morgue. Eso implicaba estar entrando y saliendo constantemente por la única puerta. En el pasillo, justo al lado, alguien había dejado una camilla con un bulto de sábanas sucias en la parte de los pies. Estuvo ahí durante horas. Nosotros la movimos. El personal del hospital la movió. La gente dejaba cosas encima. Había movimiento constante, gente interactuando con esa camilla como si nada. Ya casi al final del día, mi compañero y yo estábamos del lado de la morgue cuando, de repente, un hombre gritó, sorprendido y molesto, ¿quién demonios dejó un bebé muerto en el pasillo? Sí. Ese bulto de sábanas sucias era un recién nacido sin vida. Había estado ahí, sobre una camilla, durante horas. Cuando digo que se me quedó grabado, no fue por la muerte en sí. Para ese punto, los muertos eran casi como compañeros de trabajo, siempre estaban ahí, rodeándote. Lo que realmente me impactó fue la indiferencia. La idea de que ese cuerpo tan pequeño, que representa uno de los mayores miedos de cualquier padre, estuviera envuelto en trapos y abandonado como si fuera ropa para lavar al día siguiente. Y todos nosotros habíamos interactuado con eso sin darnos cuenta, completamente ajenos a lo que había dentro. Estaba caminando por la acera frente al hospital cuando vi que estaban subiendo a alguien a la parte trasera de una furgoneta, supuse que era una persona cuadripléjica. Le sonreí y le dije hola, algo bastante común en Utah. La persona me miró fijamente a los ojos y me dijo, mátame. Yo simplemente fruncí un poco el ceño y asentí. Lo entendí. Soy enfermera registrada. Al inicio de mi carrera trabajé, por un corto tiempo, en 2 empleos a tiempo completo, uno en el área de parto y alumbramiento en un hospital y el otro en un hogar de cuidados. En el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana en el hogar de cuidados, yo era la enfermera encargada del cuidado de heridas. Había pacientes con lesiones tan dolorosas, profundas y extensas que a veces parecía cruel continuar con sus tratamientos. Pero lo que realmente me hizo dejar ese segundo trabajo no fueron las úlceras por presión.
Fue una paciente que había sufrido un accidente cerebrovascular y llevaba años en estado vegetativo, conectada a un ventilador. Necesitaba que le aspiraran la traqueostomía varias veces en cada turno. Podías escucharla desde el otro extremo del pasillo, con arcadas, necesitando que la aspiraran. Yo la oía y corría a su habitación para hacerlo. Muchas veces pedía ayuda a otro miembro del personal, porque la traqueostomía debía retirarse y limpiarse. Un día, mientras retiraba el tubo de la traqueostomía y el asistente aspiraba, notamos algo extraño, había unas larvas blancas moviéndose y casi no había mucosidad. La otra persona no sabía qué eran. Yo sí. Crecí en el campo. Esa mujer tenía larvas dentro de la tráquea y probablemente también en los pulmones. Estuve aspirando durante lo que parecieron horas antes de volver a colocar la traqueostomía. Llamé de inmediato al médico de guardia para informarle y me dijo que la revisaría más tarde esa misma mañana durante sus rondas. En cuanto terminó mi turno, presenté mi renuncia. No había forma de que alguien tuviera que vivir en esas condiciones. No lo vi, pero lo escuché. Cuando tenía 16 años, pasé más de una semana en el hospital recuperándome de una cirugía, relativamente menor. En algún punto del pasillo había una chica joven, calculo que más o menos de mi edad, que por las noches gritaba y lloraba de dolor por lo que creo eran tratamientos contra el cáncer. También sollozaba diciendo que quería irse a casa. Me rompía el corazón escucharla. Viéndolo ahora en retrospectiva, a veces pienso que debería haber ido hasta su habitación, aunque fuera para intentar consolarla o distraerla un poco. Todavía recuerdo esos gritos y ese llanto de vez en cuando. Me hace sentir agradecido por mi propia salud, pero sobre todo me deja con una sensación de tristeza por quienes, especialmente los más jóvenes, tienen que pasar por algo así. La última vez que estuve en un hospital estaba visitando a mi abuela, que compartía habitación con otra paciente mayor. Mi abuela estaba comiendo un sándwich de ensalada de huevo y, de repente, empezó a vomitarlo por todas partes. Mientras intentaba ayudarla, la señora de al lado comenzó a hacerse encima de forma muy brusca y a gritar, «Me estoy haciendo encima». Más temprano ese mismo día la había escuchado decir que llevaba 5 días sin poder ir al baño. El olor que se formó en la habitación era absolutamente insoportable. Yo, además, estaba embarazada de unas 20 semanas y también terminé vomitando. No pude salir de ahí lo suficientemente rápido. Intentando resumir una historia larga, me enviaron a un hospital local bastante malo desde una clínica militar por una extracción de sangre mal hecha. Yo estaba bien. Había una sala de espera principal y otra detrás de una puerta, donde te dejaban después de hacerte los procedimientos preliminares. Mientras estaba en la sala principal, una mujer claramente bajo efectos de drogas usó el teléfono público para hablar a gritos sobre cómo ese mismo día los servicios de protección infantil le habían quitado a su hijo mayor. Y que su bebé de 6 meses tenía un moretón extraño, así que probablemente también lo perdería ese mismo día. Luego, ya en la sala de espera de atrás, le pedía a alguien que le prestara su teléfono para llamar a su pareja, o proveedor, y hacer planes para después de perder la custodia. Esa sala de espera trasera era básicamente un rincón pequeño con sillas plegables. En un momento, un médico mayor llamó a una mujer, que no hablaba inglés, y él no hablaba español, y, sin ninguna privacidad, intentó explicarle en voz alta, no de forma profesional, aunque tampoco con mala intención, que en el estudio no había latido, que su bebé había muerto y que debía regresar para un procedimiento de dilatación y legrado. Después de pasar por todo eso, la próxima vez que ese técnico militar volvió a hacer una mala extracción de sangre, básicamente le dije que no pensaba pasar por eso otra vez. O me daba un infarto esa noche o me volvían a intentar al día siguiente. Diría que lo más inquietante no fue algo puntual,
sino una constante. En todos los hospitales donde trabajé a lo largo de mi carrera, la gestión estaba en manos de personas completamente desconectadas a nivel moral, capaces de poner en riesgo a pacientes con tal de ahorrar dinero en personal, equipos o capacitación. En general, los profesionales de la salud sí quieren ayudar y la mayoría hace lo mejor que puede con lo que tiene. Pero quienes están en los niveles más altos, en oficinas lejos de todo eso, parecen centrarse únicamente en sacar la mayor cantidad de dinero posible, sin importar demasiado el resultado final para el paciente. Ya sea que salga de alta, sea transferido, o no sobreviva. Bueno, no fue en un hospital sino en un centro de cuidado para personas con problemas de memoria, pero lo más duro fue tener que ver a mi padre, con demencia, una infección urinaria, sepsis y neumonía, morir poco a poco durante 2 días y medio en cuidados paliativos, después de haber tomado la decisión de detener todos los demás tratamientos. No le daban comida ni agua, solo medicamentos para evitar que sufriera. Lo giraban cada par de horas, revisaban si necesitaba cambio de pañal, y él se quejaba cuando lo movían. A veces levantaba los brazos, como si estuviera escribiendo en el aire. Los médicos y enfermeros me aseguraban que eso era normal, que pasaba con frecuencia y que no estaba sufriendo. Aún así, fue una experiencia muy dura, y todavía estoy intentando procesarla. Algo que me ayudó bastante fue encontrar un canal en YouTube de una enfermera de cuidados paliativos, donde explicaba cómo suelen verse las personas en sus últimos momentos. Entender lo que estaba pasando hizo que todo fuera un poco más llevadero. No fue tanto algo inquietante en sí, sino la historia detrás. Yo estaba estudiando para ser paramédico y, como parte del programa, teníamos que hacer varias rotaciones en hospitales. Básicamente, practicábamos habilidades y evaluaciones en un entorno controlado antes de salir al campo, donde todo es mucho más impredecible. Un día llego al hospital del condado y veo patrullas por todas partes. Literal, por todos lados. Cuando entro, veo a un tipo enorme siendo obligado a levantarse de una camilla, rodeado de un montón de policías. No eran policías normales, tipos grandes, con equipo táctico, claramente gente acostumbrada a situaciones muy serias. Lo estaban escoltando esposado hacia afuera. La historia, resumida y suavizada, era esta: ese hombre había estado dañando gravemente a una chica adolescente. Era alguien cercano a la familia, un cuidador o conocido. La típica situación donde al inicio todo parece normal, buena estudiante, sociable, y luego empieza a cambiar, se aísla, bajan sus notas, hasta que finalmente cuenta lo que estaba pasando. Lo investigan, pero en ese momento no lo habían detenido. La familia incluso se muda para que ella pueda empezar de nuevo en otro lugar. Allí conoce a alguien por internet, se hacen amigos y ella empieza a mejorar un poco. Ese nuevo amigo le propone verse en persona. Cuando acepta, resulta ser la misma persona. Él vuelve a hacerle daño y termina quitándole la vida, abandonando su cuerpo después. Cuando la familia nota su desaparición y avisa a emergencias, la policía pregunta si alguien podría querer hacerle daño. Él se convierte en el principal sospechoso casi de inmediato. Lo localizan y lo detienen. Durante el proceso, finge una emergencia médica, así que lo llevan al área de urgencias para evaluarlo. Normalmente, cuando la policía lleva a alguien al hospital, intentan dejarlo bajo custodia de seguridad del lugar para poder volver a sus funciones. Eso fue lo que hicieron. Pero el tipo logró reducir al guardia, le quitó el arma y salió corriendo del hospital. Al final lo volvieron a capturar, usaron un dispositivo eléctrico para detenerlo y, para evitar riesgos médicos inmediatos, lo regresaron otra vez al hospital para que lo evaluaran antes de llevarlo definitivamente a prisión. La última información que vi es que fue condenado a cadena perpetua o a la pena máxima por asesinato agravado. Esto es algo personal, pero ver a mi padre atravesar un episodio psicótico fue muy duro.
Él tiene enfermedad de Parkinson y normalmente la lleva bien controlada con medicación. Necesitaba una cirugía de cadera y el equipo médico no tenía mucha experiencia con pacientes con Parkinson. Su medicación se suspendió justo antes de la operación, entiendo perfectamente por qué, pero todos los síntomas sin control volvieron de golpe. Empezó a tener alucinaciones, paranoia y niveles muy altos de ansiedad. Escuchar a mi padre preguntarme si las arañas en la pared eran reales me rompió el corazón. Incluso tuvieron que alejarlo del puesto de enfermería porque, para él, las voces del personal se transformaban en amenazas aterradoras. Mi madre y yo nos turnamos para estar con él todo el tiempo. Éramos prácticamente lo único que lograba mantenerlo conectado con la realidad. Fue muy difícil verlo así. La siguiente vez que estuvo en el hospital, lo atendió un equipo especializado en Parkinson y, sin exagerar, eran increíbles. Supieron manejar su medicación y toda la situación con tanta habilidad que entendí por qué hay personas que eligen dedicarse a eso. Los 3 pacientes con los que una vez compartí habitación. El hombre muy anciano que estaba frente a mí tenía demencia y no podía cuidarse solo. Estaba tan delgado que lograba salir de la cama escurriéndose entre las barandas laterales. Se quitó la vía intravenosa y ya se estaba poniendo su traje cuando entró la enfermera. Ella le preguntó a dónde iba y él respondió que tenía una cita con el médico. El hombre que estaba a mi lado me despertó una noche con sus quejidos. Miré y estaba sentado al borde de la cama, orinando en un recipiente. Llevaba ropa interior médica de malla. Tenía la piel enrojecida e irritada, y la orina salía en pequeñas cantidades, mientras él se quejaba de dolor con cada intento. El otro paciente era un hombre grande, de aspecto fuerte, como un tipo robusto de barba blanca. Se resbaló y cayó sobre hielo. A raíz de la lesión en la rodilla, se formaron coágulos que viajaron hasta sus pulmones, causándole embolias pulmonares. Debió haber sido un coágulo bastante grande porque su estado empeoró rápidamente. Para cuando me dieron de alta, había pasado de estar relativamente estable a necesitar un respirador. Fui readmitido en el hospital aproximadamente un mes después de mi primera estancia. El área de salud mental en la que me ingresaron tenía 2 secciones principales, la unidad general y la parte de atrás. Esa parte de atrás era donde llevaban a personas que habían intentado quitarse la vida de forma grave y necesitaban supervisión constante las 24 horas. Estaba completamente separada del resto. Necesitabas que un trabajador del hospital te abriera con una tarjeta para poder salir e interactuar con los demás. Incluso para usar cosas básicas como tu propio cepillo de dientes o ducharte, tenías que pedir permiso. Había cámaras por todos lados, incluso en las habitaciones. Cada día, los chicos de esa sección eran escoltados a la unidad principal para actividades en grupo. Había uno en particular que tenía muy mal temperamento y podía volverse agresivo si se alteraba. Una noche, cuando íbamos a ver una película antes de dormir, empezaron a escucharse pitidos fuertes y constantes desde la parte de atrás. El personal salió corriendo hacia allí y cancelaron la película. Al día siguiente, en la reunión grupal de la mañana, entraron todos los chicos de esa sección, excepto ese chico. Los demás entraron con miradas perdidas, los ojos muy abiertos, y no dijeron una sola palabra durante toda la sesión. Se notaba que querían hablar de algo, pero el personal evitaba que lo hicieran. Esa noche recordé algo que un miembro del personal me había dicho después de una evaluación, me explicó que los ganchos de las puertas tienen sensores de peso que activan una alarma si detectan algo sospechoso. Ahí fue cuando todo encajó. Más tarde, mientras caminaba por el área, vi a la madre de ese chico venir a recoger sus cosas, pero él no estaba con ella. En ese momento supe lo que había pasado. Solo puedo imaginar lo que vivieron quienes estuvieron ahí. Mi hijo nació a las 26 semanas de gestación, 14 semanas antes de tiempo, con un peso de apenas 1 libra y 13 onzas.
Estuvimos en la unidad de cuidados intensivos neonatals durante 143 días, a mí me dieron el alta a los 3 días. Íbamos todos los días, al menos una vez. La primera semana noté que al lado de mi hijo había otro bebé. Las enfermeras daban sus reportes en los cambios de turno y así supe que ambos habían nacido a las 26 semanas. Eso hizo que le tomara cierto cariño, y cada vez que visitaba a mi hijo, le susurraba en silencio un pequeño hola y le mandaba buenos deseos. Pasó cerca de un mes y empecé a notar que nunca recibía visitas. Pensé que tal vez coincidíamos en horarios distintos. Pero un día escuché a las enfermeras decir que lo trasladarían a otro hospital para que estuviera cerca de su abuela. Al parecer, su madre tenía problemas graves y no podía hacerse cargo de él, así que lo había dejado. Si la abuela no podía cuidarlo, terminaría en un centro estatal cuando le dieran el alta. Cuando las enfermeras se fueron, me incliné para despedirme en voz baja, decirle que siempre lo recordaría, y me di cuenta de algo que me dejó en shock. Seguía siendo exactamente del mismo tamaño que cuando nació. Me rompió el corazón. Mi hijo estaba creciendo, ganando peso, tomando forma, y ese bebé seguía viéndose tan frágil, como un pajarito. Hoy mi hijo tiene 2 años. Es muy activo. Ya terminó terapias físicas y ocupacionales, superó la necesidad de alimentación por sonda y ahora come con normalidad. No tiene problemas respiratorios ni complicaciones importantes y está avanzando muy bien en terapia de lenguaje. Pasa sus días jugando en el patio, lleno de energía y sonriendo. Pero no puedo pensar en aquel bebé sin que se me quiebren las emociones. Y la verdad es que todavía pienso en él todos los días. Yo era voluntario en un hospital cuando una pareja llegó a urgencias tras un accidente en motocicleta. La mujer, que iba como pasajera, fue la más afectada. Tenía las piernas gravemente lesionadas, en una posición completamente antinatural, desviadas hacia los lados. La forma en que estaban colocadas era impactante, algo que no se olvida fácilmente. Pero lo que más se me quedó grabado fue escucharla gritar de dolor de esa manera tan intensa. Desde ese día, decidí que nunca me subiría a una motocicleta. Incluso ahora, solo recordar cómo se veían sus piernas me provoca una sensación muy incómoda. Trabajé en una rotación de gastroenterología y, en ese momento, alrededor del 70% de los pacientes tenían enfermedad hepática descompensada. En muchos casos era por consumo de alcohol, pero también había bastantes en los que no era así. Recuerdo especialmente a un hombre de unos 30 años. Estaba gravemente enfermo por daño hepático, probablemente relacionado con hepatitis C y quizá también con alcohol. Tenía una enfermedad hepática descompensada, estaba amarillento, lleno de moretones, con la piel tan frágil que se le desgarraba con facilidad. Su abdomen estaba muy distendido por líquido, parecía como si estuviera embarazado de 9 meses, pero sus brazos y piernas estaban extremadamente delgados. El fallo hepático había desencadenado insuficiencia renal y eso, a su vez, afectó a su corazón. Además, tenía encefalopatía hepática, apenas estaba consciente. Pasaba los días en la cama, murmurando, sin poder comer ni beber por sí mismo. Estaba muy mal y no mejoraba. No había nada que pudiéramos hacer. Durante todo el tiempo que estuvo ingresado, que fue cerca de un mes, no recibió ni una sola visita. Cuando falleció, me tocó hacer su certificado de defunción y lo trasladaron a la morgue. Yo seguí con mi vida. Aproximadamente un mes después, tuve que ir a la morgue para ver otro cuerpo y completar unos documentos, y vi que su nombre seguía en una de las cámaras frigoríficas. Aún estaba allí. Nadie había ido a recogerlo. Nadie había organizado un funeral. Nadie iba a hacerlo. Me dijeron que tampoco había recibido visitas allí. Fue algo profundamente triste e inquietante. La idea de que alguien, a cualquier edad, pero especialmente siendo tan joven, puede estar tan solo en el mundo que ni siquiera haya alguien que se preocupe por él después de morir.
Eso me hizo pensar mucho en mi propia vida y en las conexiones que tengo con los demás. Estaba esperando en urgencias cuando un médico salió de la sala de familiares, ya sabes a cuál me refiero, y caminó hasta la entrada para encontrarse con una familia que acababa de llegar. Los acompañó de vuelta a esa sala. La madre y la hermana ya estaban llorando. El hermano intentaba mantenerse firme, pero se le notaba la voz temblorosa. Justo antes de que el médico cerrara la puerta, lo escuché decir, por favor, dime la verdad, mi hermana menor está muerta. Y la puerta se cerró. Pasaron unos 2 minutos. Todo el área de urgencias había escuchado eso y quedó en un silencio absoluto. Si no sabes lo que es ese tipo de llanto desgarrador, ojalá nunca tengas que escucharlo ni vivirlo. Hay algo muy primitivo en ese nivel de dolor. De repente, la puerta se abrió de golpe y los tres salieron corriendo hacia la salida, llorando de esa manera tan intensa. Yo terminé llorando el resto del tiempo que estuve esperando. 2 historias más que me contó mi ex, que era terapeuta respiratoria, durante sus prácticas. Al inicio de uno de sus turnos nació un bebé en estado crítico. Pasó las siguientes 12 horas intentando mantenerlo con vida, reanimándolo y ayudándolo a respirar, sin descanso. Nos vimos unos 30 minutos después de que terminó su turno, y le llegó un mensaje de una amiga: el bebé no había sobrevivido. Fue la primera vez que una pérdida así la afectó profundamente. La segunda ocurrió en el área de urgencias del hospital principal de la ciudad, también durante sus prácticas. Una mujer llegó completamente cubierta de sangre, cargando a su hija en brazos y gritando desesperadamente. Entregó a la niña al personal médico y salió a un lado, desplomándose mientras lloraba sin consuelo. Mi ex se unió al equipo. La niña, de unos 3 o 4 años, estaba en una condición extremadamente grave. Intentaron reanimarla, pero la situación era insostenible y, tras unos minutos, tuvieron que detener los esfuerzos. Después se supo que todo había sido un accidente, la madre se estaba despidiendo de su hermana y ninguna de las dos vio que la niña estaba detrás del vehículo. Al retroceder, ocurrió lo inevitable. Son historias muy difíciles de olvidar. Tenía 17 años y estaba visitando a mi abuela después de la escuela cuando empezó con tos y dificultad repentina para respirar, así que la llevé a urgencias. Al final resultó ser neumonía y se recuperó. Esperamos alrededor de 2 horas para que la atendieran, y durante ese tiempo vi 2 cosas que no se me olvidan. Había una pequeña sala al lado del área de espera. Desde dentro se escuchaban gritos y golpes contra las paredes. De repente, las puertas se abrieron de golpe y salió una familia completamente destrozada, llorando y gritando cosas como «no, por favor, no, y no, no, no mi bebé». Detrás venía un médico intentando calmarlos, pidiéndoles que se sentaran o algo así. Más tarde, llegó otra familia gritando que su hijo se había caído por las escaleras. Un hombre lo traía en brazos, el chico parecía tener unos 13 años. Él repetía que no podía sentir las piernas. Los médicos reaccionaron de inmediato, preocupados porque no lo estaban moviendo correctamente y eso podía empeorar su estado. Toda esa espera fue muy impactante. Nota: intenté llamar a mi mamá con mi viejo teléfono Nokia, pero ella estaba cortando el césped y no escuchó. Luego se sintió muy mal por no haber llegado antes, aunque también se alegró de que yo hubiera sabido actuar y llevar a mi abuela al hospital. Mi ex trabajaba en patología en un hospital regional. Una noche la llamaron de urgencia y yo la llevé. Me quedé con ella en el laboratorio mientras hacía su trabajo. Cuando terminó, decidió llevar los resultados directamente al médico de guardia. El área de emergencias quedaba de camino hacia donde habíamos estacionado. Cuando llegamos, el médico estaba caminando de un lado a otro, esperando una emergencia que estaba por llegar. Le agradeció los resultados, anotó algunas cosas y, mientras conversábamos un poco, comentó que venía algo bastante grave. Era una noche tranquila y,
por alguna razón, nos quedamos ahí hablando unos minutos más mientras llegaba la emergencia. Como 5 minutos después, llegó la ambulancia, y obviamente nos apartamos porque no teníamos nada que hacer ahí. Pero sí alcanzamos a ver la llegada. Era un conductor de camión que estaba revisando los enganches de los remolques de su vehículo. En Australia es común ver camiones con varios remolques largos para transportar carga a grandes distancias. Este tenía 3. Al parecer, no aseguró bien los frenos, y los remolques comenzaron a moverse hacia atrás. Una de las ruedas atrapó su pie y luego el conjunto siguió avanzando lentamente sobre él. La escena era tan extrema que cuesta incluso describirla sin suavizarla. El resultado fue fatal. No sobrevivió. Hay varias que se me vienen a la mente. Cuando tenía unos 4 años, mi hermano se rompió la muñeca, así que fuimos a urgencias. El hombre en la habitación de al lado estaba en un episodio psicótico, con delirios sobre demonios. Por lo que entendimos después, una enfermera nueva dejó un bisturí u otro instrumento en la sala, y en cuestión de segundos el paciente estaba corriendo por el área intentando atacar a la gente. Recuerdo ver a una enfermera pasar corriendo, nosotros ya estábamos escondidos detrás de un sofá en la sala de espera, con el hombre justo detrás, con el instrumento en alto. Y aquí viene lo extraño, mi mamá trabajaba en ese momento en atención de crisis como psicoterapeuta, y casualmente la habían llamado para evaluar a ese mismo paciente. Todo ocurrió mientras ella iba camino al hospital, y cuando llegó, el área de urgencias ya estaba vacía y el hombre había fallecido por un problema cardíaco. Años después trabajé en una unidad de cuidados para pacientes con quemaduras. Tuvimos a una paciente que estaba allí porque su pareja había intentado incendiar su casa con ella dentro. Era una unidad cerrada, había que autorizar la entrada y había cámaras. Parte de mi trabajo era verificar a las personas que querían entrar. Una noche apareció ese mismo hombre. Llevaba la capucha puesta, así que no se le veía bien la cara en la cámara. Mientras le preguntaba quién era y a quién buscaba, un interno abrió la puerta sin pensar y lo dejó pasar. Cuando ya estaba dentro, vi las marcas en su rostro y entendí quién era. Preguntó por ella con total calma. Le dije que no teníamos a nadie con ese nombre, y él respondió, igual de calmado, que sabía que estaba mintiendo. Ese intercambio duró cerca de 1 minuto. Lo más inquietante eran sus ojos, completamente inexpresivos. Al final salió la enfermera jefe, y mientras hablaba con él, me aparté y llamé a seguridad. Después de trabajar en esa unidad, pasé a neurología. Una mañana, sin previo aviso, un paciente comenzó a lastimarse gravemente las manos. Tuvieron que ponerle protección y sujetarlo durante varios días porque no podía dejar de hacerse daño. Las paredes parecían moverse en oleadas y las enfermeras desaparecían y reaparecían al otro lado de la habitación en cuestión de segundos. Eso duró unas 48 horas seguidas. Y los medicamentos para el dolor no hacían absolutamente nada. Todo fue después de una cirugía de reemplazo total de rodilla. Yo ya había advertido al anestesiólogo que reacciono de forma exagerada a la anestesia y que normalmente solo me aplican anestesia local. Incluso con eso, el efecto suele durarme mucho más de lo normal. En una cirugía anterior en un hospital grande, llegué a perder los signos vitales por un momento y les costó bastante estabilizarme otra vez. Por eso le pedí que averiguara que me habían administrado en otra operación de rodilla que sí había salido bien. No lo hizo. Ignoró lo que le dije y me aplicó una dosis completa estándar. Recuerdo estar llorando y gritando, suplicando que las paredes dejaran de moverse y que la habitación dejara de dar vueltas. Era la misma anestesióloga que, durante la preparación en plena pandemia, se quitó la mascarilla de la cara para ver con quién hablaba. Normalmente, con una fracción de la dosis de analgésicos ya me quedo dormido durante horas. Pero esta vez no hicieron nada. Sentía todo, completamente. El médico cambió los medicamentos varias veces, pero ninguno funcionó.
Ni ese día, ni durante el mes de terapia posterior, cuando intentaban que me levantara y caminara. Fue una experiencia extremadamente dura. Y tengo claro que no volvería a ese lugar. Hace unos 7 años, en una sala psiquiátrica para adolescentes, en mi última noche de una de mis estancias, una chica que había llegado el día anterior sufrió una pérdida de embarazo en plena madrugada. Si tuviera que calcular, diría que todo empezó a ponerse grave alrededor de las 2 de la mañana, aunque no teníamos forma de saber la hora. Ella gritaba y lloraba, pidiendo ayuda, pero el personal se negó a llevarla a un hospital general para que la evaluaran. Todos escuchábamos lo que pasaba, pero nos tenían encerrados en nuestras habitaciones, así que lo único que podíamos hacer era oír su dolor y también cómo el personal la ignoraba o la trataba con desprecio. En algún momento la sacaron de su habitación y la llevaron a la sala común del fondo del pasillo. Cerraron la puerta, que era bastante gruesa, casi insonorizada, intentando contener el ruido. Aún así, sus gritos seguían escuchándose por todo el pasillo, aunque ya no se entendían las palabras. Después de lo que pudieron haber sido 1 o 3 horas, terminaron sedándola. Al día siguiente, cuando nos dejaron salir de las habitaciones, vi algo que se me quedó grabado. Frente a la sala común había una pizarra blanca con los nombres de los pacientes, pronombres, habitaciones y el personal asignado. La parte inferior estaba completamente manchada y parcialmente borrada. Mientras la arrastraban, ella había intentado aferrarse a lo que encontraba en la pared, y esas marcas eran de sus dedos deslizándose mientras trataba de resistirse. Se distinguían claramente las huellas. Me quedé parado mirando eso durante un buen rato. Desde ese día pienso en ella casi todos los días. Sus gritos diciendo mi bebé, perdí a mi bebé, por favor llévenme al hospital siguen resonando en mi cabeza. Su compañera de habitación dijo que el baño parecía una escena terrible por la cantidad de sangre, en eso, sinceramente, agradezco no haberlo visto. El trato del personal en ese lugar era muy duro. Estuve ahí 2 veces antes de cumplir los 18 y pasar a unidades de adultos. Decían y hacían cosas muy fuertes hacia chicos con problemas de salud mental. A lo largo de los años vi muchas situaciones difíciles, pero esas marcas en la pizarra son lo que más se me quedó. Recuerdo que ella era increíblemente amable. Tenía unos ojos grandes y expresivos, con pestañas largas. La única vez que hablé con ella cara a cara parecía una persona muy dulce. Nadie debería pasar por algo así. Ojalá hoy esté en un lugar más seguro y mejor. No trabajo en hospitales, pero he pasado bastante tiempo en ellos, tanto como paciente, demasiados deportes extremos, como visitante. He visto situaciones muy duras esperando en urgencias, e incluso en una ocasión yo fui el paciente en una condición muy grave. Pero, más que eso, lo que siempre me impacta es cuántas personas pasan sus últimos momentos completamente solas. Mi familia es grande, ruidosa, y cuando alguien está hospitalizado prácticamente nos instalamos ahí, llevamos sillas, juegos de cartas, hasta trabajamos desde las salas de espera. Pero cuando salgo a caminar por los pasillos, veo otras habitaciones donde hay personas inmóviles, solas, con solo la televisión encendida como compañía. Sin flores, sin globos, sin nadie. Es una imagen que se siente, muy fría. Eso siempre me hace pensar en algo, lo que das en la vida, muchas veces es lo que recibes de vuelta. Cuando alguien ha construido relaciones, ayudado a otros, estado presente, eso se refleja. Hay habitaciones llenas de fotos, de regalos, incluso cuando la gente no puede estar físicamente ahí. Pero esas escenas son raras. Ver a un equipo juvenil visitando a su entrenador, o a una abuela rodeada de varias generaciones, se queda grabado precisamente porque no es lo común. Uno de los recuerdos más fuertes que tengo es cuando la mamá de mi mejor amigo estaba en sus últimos días. Ella había trabajado durante años en administración en un gran hospital y había ayudado a desarrollar su programa de trasplantes. Gente de todo el estado fue a despedirse,
pacientes que habían sido ayudados gracias a su trabajo, colegas de otros hospitales, personas que ella había apoyado sin que nosotros supiéramos. No teníamos idea de cuántas vidas había tocado, hasta ese momento. No es tan gráfico como otras cosas, pero se me quedó muy marcado. Estaba con mi hija, que luego supimos que tenía el tobillo roto por una caída en la escuela, aunque aún podía caminar, en la sala de espera. Ambos somos neurodivergentes. En ese momento había un psiquiatra de guardia hablando con un hombre que, desde mi perspectiva, parecía estar teniendo un mal día y expresando ideas bastante extremas, pero no necesariamente en el nivel en que se estaban interpretando. Lo que me inquietó fue la situación en sí. No quería sacar conclusiones equivocadas ni cuestionar la capacidad de la profesional, pero daba la sensación de que había una posible barrera de comunicación o de contexto, y que quizá no se estaba entendiendo del todo lo que él intentaba decir. Eso me dejó con una especie de conflicto interno, por un lado, rechazo a lo que decía, por otro, la sensación de que nadie merece ser malinterpretado en un entorno así. Y al mismo tiempo, la incomodidad de pensar que defender ese punto podía implicar validar cosas bastante desagradables. También me quedó la duda de si debía haber intervenido o no. Es de esas situaciones que se quedan dando vueltas en la cabeza durante años. Hay otras cosas, más simples pero igual de impactantes. Personas mayores solas en salas de espera o en radiología, desorientadas, con la bata mal puesta, perdiendo un poco de dignidad sin que nadie se dé cuenta. Recuerdo haber tenido que decir con cuidado, su bata se movió, déjeme ayudarle a cubrirse, solo para que no se sintiera expuesta. Otra vez, también con mi hija, en otra ocasión, por una lesión en el ojo, tuvo una crisis fuerte en la sala de espera. Fue un momento complicado, porque estaba fuera de control y podía hacerse daño o a otros, y yo no podía manejar la situación solo. Tuve que pedir ayuda en voz alta. Y también recuerdo a un chico con discapacidad que estaba prácticamente solo en una sala del hospital donde estaba mi madre. No tenía visitas, y aunque estaba listo para salir, no había a dónde enviarlo. Son ese tipo de cosas las que se te quedan. No por lo impactante en sí, sino por lo que dicen sobre las personas y las situaciones en las que terminan.